Adelante. Muy bien, muy buenos días con todos. Bienvenidos a esta nueva ronda de la segunda semana de la investigación organizada por la Red Peruana de Universidades en la Mesa de Ciencias e Ingeniería, ¿no? Hoy, jueves 21 de octubre, tenemos la presencia del profesor Paul Mayagua Mendoza de la Universidad de Huancavelica, la profesora Carmen Tamaris Ángeles de la UNASAM, el profesor Efraín Castro Alayo de la UNTRM y el profesor Maxwell Rado Cuchilis. Bien, vamos a empezar con el profesor Paul Mayagua Mendoza, ¿no? Quien nos va a presentar el tema efecto del chaleco térmico para la prevención de neumonía de crías de alpacas, ¿no? En los 3 primeros meses de nacido. El profesor Paul es ingeniero zootecnista especialista en camélidos sudamericanos, responsable del Centro de Investigación y Desarrollo de Camélidos Sudamericanos. También imparte clases del curso de producción de camélidos domésticos y silvestres en la Escuela Académica Profesional de Zootecnia de la Universidad Nacional de Huancavelica. Es investigador con CITEC María Rostorowski nivel 1, el cual nos estará presentando su ponencia. Profesor, agradecemos, bienvenido a esta exposición y le damos paso. Muy buenos días. En primer lugar, saludar a los organizadores a nombre de nuestra Universidad Nacional de Huancavelica. En la presente voy a exponer el trabajo de investigación, en este caso, efecto del chaleco térmico para la prevención de neumonía en crías de alpacas en los 3 primeros meses de nacido. En este caso, el Perú tiene un recurso potencial a nivel del país, que son los camélidos y específicamente las alpacas, que alrededor en el país tenemos 4.300.000. Estas alpacas viven en zonas altoandinas en el trapecio andino, que están en este caso en temperaturas muy frías intensas, desde -8 grados a 18 grados, ¿no? Y esto hace de que sea vulnerable y se incremente una mortalidad de crías en los primeros meses, ¿no?, de nacimiento. En este caso, estas zonas, específicamente Huancavelica, tienen bajas temperaturas, ¿no?, específicamente heladas en las provincias donde tienen mayor población de alpacas, como es Huancavelica, Huaytaracas o Virreina. Y esto tiene influencia en el tema productivo. Y como vemos, siempre desde todos los años se presenta este problema de bajas temperaturas, por tanto se incrementa la mortalidad. 2015, 2016, en este caso, las heladas continúan afectando poblaciones altoandinas. 2017 siguen también el mismo problema de las heladas, y ya 2018 igual. Este problema, lo que es las bajas temperaturas, influye en este caso lo que es el tema de la mortalidad de crías. Y entonces nosotros como grupo de investigación nos hemos planteado de ver alguna alternativa tecnológica para poder mitigar esta mortalidad de crías. Por tanto, una tecnología innovadora, en este caso, debemos evaluar el efecto del chaleco térmico para la prevención de la neumonía en los 3 primeros meses de nacido. En este caso, el objetivo es determinar la influencia del chaleco térmico en lo que es la variación de las constantes fisiológicas, determinar la tasa de morbilidad en neumonía, determinar la tasa de mortalidad y determinar la ganancia de peso, con chaleco y sin chaleco. Este trabajo se ha realizado a nivel de la comunidad campesina de Pucapam, distrito de Santana, provincia de Capovirreina y región de Huancavelica, ¿no? Al estudio se ha determinado en este caso el tamaño de muestra, 128 crías de alpacas de la campaña 2020, del año 2020. En este caso, la metodología para lo que es determinar lo que es las constantes fisiológicas, en este caso, la temperatura rectal, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Se ha hecho una metodología muy adaptable al campo, utilizando lo que es el termómetro, para poder verificar la temperatura rectal en el recién nacido, ¿no?, y durante su seguimiento durante los 3 meses.
también la frecuencia cardíaca con el apoyo del estetoscopio, y el tema de la frecuencia respiratoria también con lo que es el tema del estetoscopio. Para la determinación de la mortalidad, de la morbilidad, se ha realizado diariamente el examen físico, y en las cuales nos hemos apoyado con lo que es la temperatura rectal, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, para identificar el animal enfermo. La morbilidad es cuántos animales enfermos dentro del total de lo que es el nacimiento del 2020. Y en este caso se ha hecho una anamnesis, un diagnóstico, ¿no?, en función a los signos, síntomas, y bueno, también se ha hecho algunos tratamientos. Y el porcentaje de mortalidad se determina en función número de crías enfermas sobre el total de nacidos, ¿no? Y la mortalidad también se ha evaluado en función a un examen externo después de la muerte, un examen post-mortem. Se ha registrado, se ha llevado el registro en lo que es el porcentaje de mortalidad en crías, ¿no?, número total de crías muertas sobre el total de crías nacidas vivas. Y para ver cómo también influye lo que es el uso del chaleco en los 3 primeros meses, se ha utilizado el chaleco, no un grupo con chaleco y otro grupo sin chaleco, para poder ver lo que es la ganancia de peso en este caso, ¿no? Y cómo hemos determinado ganancia de peso, peso final menos peso inicial, y en el número de cantidad de días, ¿no? Los resultados en este caso, vemos en temperatura rectal, y hemos evaluado en este caso ¿no?, la primera semana, la tercera semana, sexta semana, novena semana, 12ª semana y la 15ª semana, ¿no? El color verde es con chaleco, el sin chaleco es el color naranja. En este caso estamos viendo de que el uso del chaleco influye significativamente en el tema de la temperatura. A medida que va pasando las semanas, la primera, tercera, sexta, novena y 12ª semana, hay influencia del uso del chaleco. Pero ya llegado a la 15ª semana, ya no hay influencia. No hay influencia. Esto en el caso de la temperatura rectal. Y bueno, estos resultados, bueno, en este caso, un resultado promedio, se ha alcanzado que la temperatura rectal en recién nacidos es 38 grados.4 centígrados, más o menos 0.04. Entonces, estos resultados concuerdan con lo que han encontrado algunos autores, en este caso Crossley, ¿no? Son resultados similares a estas alturas mayor de 4.200 metros sobre el nivel del mar. Frecuencia cardíaca, en este caso, también la frecuencia cardíaca, con chaleco los verdes y sin chaleco con color anaranjado, vemos que en la primera, en la tercera y sexta semana hay diferencia significativa en el uso del chaleco, comparando con sin chaleco. A partir de la 9ª semana, la 15ª semana, ya no hay diferencia significativa. Y entonces también se influye en las 3 hasta la 6ª semana la frecuencia cardíaca. Por tanto, lo que vemos en valores obtenidos con chaleco es 57.78, ¿no? Y sin chaleco, en este caso, 61.15. Eso quiere decir de que hay son resultados que influyen con el uso de lo que es el chaleco. Frecuencia respiratoria también, pero esta se prolonga hasta la 9ª semana, que hay diferencias significativas. El uso con chaleco, el uso sin chaleco. Entonces, la primera, tercera, sexta y 9ª semana de evaluación hay diferencias significativas, pero ya en la 12ª semana, en este caso, 12ª semana, 15ª semana, ya nos encontraron diferencias significativas en el uso del chaleco térmico, ¿no? Para, en este caso, o para... no, estos resultados, bueno, concuerdan también con algunos autores, donde mencionan que el neonato cuando no ve una tecnología, como el chaleco genera supervivencia, ¿no? Genera supervivencia. En este caso, la morbilidad, en este caso, vemos también, ¿no? En la primera semana no se ha visto significancia en morbilidad,
pero a partir de la tercera semana hasta la 15ª semana hay una diferencia significativa. El uso con chaleco con lo que es el color celeste y sin uso lo que es el color rojo. Entonces hay una diferencia significativa en el tema de morbilidad, lo que quiere decir que cuando el productor alpaquero utiliza esta tecnología del chaleco, va a disminuir en este caso la morbilidad. Causas de morbilidad. Causas de morbilidad, en este caso encontramos la diarrea, hipotermia, neumonía. Estos últimos, la hipotermia, neumonía, son a causa de lo que es las bajas temperaturas, ¿no? Entonces, en este caso, con uso de chaleco, hay poco causa de morbilidad, pero cuando la cría no tiene ese chaleco térmico, incrementa la morbilidad en lo que es el chaleco, ¿no? Entonces, también nos hace conocer que la tecnología propuesta es válido para disminuir la morbilidad. Y en caso de mortalidad, también vemos que con chaleco y sin chaleco, con chaleco de color celeste, en la primera semana no hay significancia, Entonces, pero a medida que va pasando el tiempo, ¿no?, las semanas de evaluación, va a haber influencia. Desde la tercera semana hasta la 15ª semana hay diferencia significativa en lo que es el uso del chaleco frente a lo que es sin chaleco, ¿no? Y es significativo. Entonces, eso nosotros como grupo de investigación mencionamos que es una alternativa tecnológica. Además, estos resultados, en crías que usaron chaleco térmico, 6.25% de mortalidad, frente a lo que tiene mayor mortalidad, las crías que han tenido sin chaleco, de 5%. Estos resultados también concuerdan con Pau. También aquí podemos ver lo que es las causas de morbilidad con uso de chaleco y uso sin chaleco. Con uso de chaleco se va a observar que mayor mortalidad es en función a lo que es, no tiene que ver con lo que es el tema climático, sino ya por otros factores, pero vamos a ver que la hipotermia, el color rojo, y la neumonía, que es el color rojo y el color marrón, son en menor porción, en menor porcentaje, frente a lo que es sin chaleco. Las crías alpacas de la campaña 2020 han tenido en este caso, un alto porcentaje de mortalidad en este caso, por neumonía. Y otro porcentaje por hipotermia. Esas son razones porque están en ambientes muy rígidos, ¿no? El peso vivo. En este caso, vamos a observar también que el incremento del peso vivo o ganancia de peso vivo, las crías que han sido evaluadas en la primera semana no han presentado diferencias significativas. La primera semana no han presentado diferencias significativas, un promedio de 7.2 kilos de nacimiento, ¿no?, que se evaluó a 123 crías. En la tercera semana tampoco no hay significancia, un promedio de 8.86, no hay significancia. En la sexta semana también no hay significancia, 11.41 kilos, ¿no? Y en la novena semana tampoco no hay diferencia significativa. Pero a medida que va incrementando las semanas, ya hay diferencia significativa. Por ejemplo, en la 12ª semana, sí hay diferencia significativa, ¿no?, en una alpaca, en una cría alpaca con chaleco y una cría con alpaca sin chaleco, ¿no? Y similar a lo que es el tema de la 15ª semana, ¿no? Estos resultados, en este caso, en el 12ª y 15ª semana, ha tenido mayor ganancia de peso de las alpacas que han tenido chaleco, ¿no? Ha afectado positivamente, ¿no?, en crías en respecto a esta variable de estudio. En este caso llegamos a una conclusión que este paquete tecnológico que es el uso de chaleco térmico tiene un efecto preventivo
frente a la neumonía, ¿no? En este caso en las crías del pájaro. Por tanto, disminuye la mortalidad, ¿no? Podríamos decir que es una alternativa para combatir, en este caso, los climas extremos cambiantes a nivel de la zona altoandina de Perú. Además, el chaleco térmico, ¿no?, influye en lo que es las constantes fisiológicas, ¿no?, en las primeras horas de vida, en este caso, en la temperatura corporal, ¿no?, y después la frecuencia cardíaca hasta la 6ª semana y la 9ª semana, lo que es frecuencia. Por tanto, el uso de la tecnología influye en estos constantes. También el chaleco térmico disminuye la morbilidad en crías de pájaro. Similar, el mismo chaleco, en los primeros minutos de vida, disminuye también la mortalidad de crías, ¿no? Por tanto, también el uso de chaleco térmico también fue determinante para la ganancia de peso de alpacas en los primeros meses de vida, en este caso. Recomendaciones en este caso, es muy importante que los productores alpaqueros de la zona alta andina tengan en este caso en cuenta esta tecnología para poder disminuir, en este caso, la morbilidad y la mortalidad, ¿no? Es muy importante para estos estudios tomar en cuenta las constantes fisiológicas, en este caso en horario de 7 a 8 de la mañana, ¿no?, para no tener mucha variación de los constantes, ¿no? Se recomienda el uso del chaleco térmico en los primeros horas de vida, ¿no? Esto con la finalidad de evitar el rechazo de la madre a cría, ¿no? Y bueno, hacer este tipo de trabajo también en otras ciudades, en otras altitudes, en este trabajo, en este caso se ha hecho a 4.200, y hacer estos trabajos a mayores alturas, ¿no?, ya que el sector alpaquero está de 3.800 hasta 5.200 metros sobre el nivel del mar. También se recomienda para ver otro trabajo, en este caso, de ver de cómo influye el efecto chaleco en lo que es el crecimiento de... Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, profesor Paul. Excelente presentación. Nuevamente, para recalcar a los participantes que las preguntas pueden hacerlo a través del chat, ¿no?, que al final de la presentación nosotros estaremos haciéndole pasar a cada uno de los ponentes sus inquietudes. Muy bien, muchas gracias, profesor Paul. Agradecemos su presentación. Ahora damos pase a la profesora Carmen Tamaris Ángeles, ¿no?, con su exposición Biodiversidad altoandina con potencial biotecnológico, experiencias en el CIBIRGA, ¿no?, de la UNASAM. Muy bien, profesora Carmen. No sé si nos escucha. Muy bien, muchas gracias por compartir. Muchísimas. Bien, muchas gracias, profesora. Tenemos 15 minutos para su presentación. Voy a dar un pequeño resumen del currículum de la profesora Carmen. La profesora Carmen del Rosario es bióloga egresada de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Realizó estudios de maestría en Ciencias e Ingeniería con mención en Gestión Ambiental en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Obtuvo el grado de doctora en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es docente auxiliar de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, y su investigación se orienta al estudio de la biodiversidad altoandina con utilidad biotecnológica. Ella también es investigadora RENACID, ¿no?, del grupo Carlos Monge nivel 3. Nuevamente, profesora, agradecemos su presencia y tiene 15 minutos para su presentación. Muchas gracias. Adelante, profesora. Muchísimas gracias. ¿Me logran escuchar, no? Correcto. Ya, listo, gracias. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero felicitar al RTU por esta iniciativa, este trabajo tan arduo que ha venido haciendo para hacer este congreso, esta semana de investigación. Yo les voy a presentar las experiencias que tenemos en el CIBIRGA, que es el Centro de Investigación de la Biodiversidad y Recursos Genéticos de Ancash, de la Facultad de Ciencias de la UNASAM, respecto justamente al trabajo que venimos haciendo sobre biodiversidad altoandina, específicamente en el tema de microbiológico, ¿no?
Bien, como todos sabemos, nosotros, la UNASAM se encuentra ubicada en Ancash, en la región Ancash, y se encuentra justamente ubicada en Huaraz, ¿no? Una zona bastante conocida por su atractivo turístico, debido a que tenemos, ¿no?, hacia ambos lados dos montañas, ¿no? En especial la Cordillera Blanca, ¿no?, bastante conocida justamente por su belleza paisajística, que tiene no solamente montañas, sino también lagunas, ¿no?, alrededor. Pero, pues, aparte de esta belleza paisajística, nuestra región andina, altoandina, posee, pues, una diversidad, ¿no?, de plantas, de animales, muy característicos de las zonas frías, y que, pues, incluso, pues, tenemos el Parque Nacional Huascarán para promover su conservación, ¿no? Entonces, normalmente nosotros vamos a encontrar y vamos a ver asociados a esta belleza paisajística, pues, plantas y animales. Sin embargo, en esta belleza paisajística existen, pues, organismos microscópicos que no los logramos ver a simple vista y que tienen, pues, roles muy importantes en estos ecosistemas extremos. Y justamente en nuestro centro de investigación, uno de los temas de nuestro centro de investigación, nuestra línea de investigación, es explorar, ¿no?, y investigar sobre estos microorganismos de vida extrema y que están cumpliendo roles importantes en este ecosistema, y ver qué posibilidades de uso en el tema de biotecnología podemos darles en el marco, pues, del concepto de bioeconomía, ¿no?, y una economía sostenible, ¿no? Bien, entonces, como ya les iba diciendo, nuestro objetivo, uno de los objetivos de las investigaciones en términos generales de nuestro centro es la búsqueda de microorganismos con potenciales para aplicaciones biotecnológicas. Y en ese marco nosotros venimos trabajando en varios aspectos, ¿no? Entonces estamos viendo el tema de microorganismos que pueden producir enzimas para aplicaciones en tecnologías verdes, por ejemplo, el tema de celulasas, silanasas para la degradación de residuos agrícolas. También estamos nosotros en nuestra región, en estas zonas altoandinas que ya les mencioné, con climas tan extremos, tenemos una condicionante un poco también fuerte, ¿no?, que viene a ser la presencia de metales pesados, ¿no? Tanto por una contaminación antrópica, pero también por una contaminación natural, ¿no?, producto en muchos casos por la deglaciación de nuestros nevados, ¿no? Entonces, que están dejando, pues, la roca libre, ¿no?, la roca metálica libre, y se está dando esta contaminación. Entonces estamos investigando aquellos microorganismos que están adaptados a estas condiciones de altos niveles de metales pesados, para ver la posibilidad de uso, ¿no?, en algún proceso de bioremediación. Bueno, estos microorganismos definitivamente se han adaptado a condiciones climáticas muy agrestes y se encuentran en muchos casos asociadas a plantas. Y entonces estamos estudiando aquellos microorganismos que tienen posibilidades o habilidades de promoción de crecimiento vegetal. Y también tenemos otros proyectos relacionados a microorganismos que producen principios activos. En realidad, la literatura sostiene que estos microorganismos de vidas extremas son muy interesantes y bastante importantes en la búsqueda de principios activos, ¿no?, dado que producen ciertas sustancias que les permiten adaptarse a estas condiciones, pero que finalmente también podrían ser de uso farmacológico en muchos casos. Todo esto está asociado a un trabajo taxonómico, molecular que venimos desarrollando, ¿no?, para poder identificar a nivel de género o incluso a nivel de especie aquellos microorganismos que venimos explorando, ¿no? Voy a dar un alcance de algunos resultados que hemos obtenido, ¿no? Estamos trabajando con bacterias termotolerantes y termófilas. Bueno, les he dicho que nosotros tenemos condiciones frías.
Sin embargo, existen también en nuestra zona fuentes termales, ¿no? Entonces, allí donde hace mucho frío, de pronto, ¿no? En Huancarhuaz encontramos una fuente termal que tiene una temperatura de 72 grados, ¿no? En el agua, ¿no? De 72 grados centígrados, ¿no? Entonces, podemos encontrar microorganismos, y hemos encontrado microorganismos termotolerantes y termófilos, ¿no? Los géneros que hemos logrado aislar son algunas cepas de Bacillus, una cepa por ahí de Conella, algunas cepas de Geobacillus, ¿no? Y hemos probado, ¿no? Y hemos evaluado, hemos seleccionado algunas de estas cepas por sus propiedades como degradadores de celulosa y de silano, ¿no? Tanto individualmente como también en consorcio hemos encontrado que estos microorganismos, hay microorganismos potenciales para este tipo de tecnología, ¿no? Que nos puede permitir desarrollar a futuro, ¿no? Incorporarnos en esa tecnología del bioetanol de segunda generación, ¿no? Bioetanol producido a partir de restos lignocelulósicos, ¿no? Que ustedes saben que la lignocelulosa es digamos, el residuo más abundante sobre la Tierra, ¿no? Entonces, y que se puede producir etanol, ¿no? A partir de estos, ¿no? Usando estas enzimas, ¿no? Entonces, tenemos algunas publicaciones, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a un Bacillus subtilis, ¿no? Que fue aislado de la fuente termal de Chancos, ¿no? Que encontramos que sí producía una endobeta 1,4-glucanasa del grupo GH5, ¿no? Y que estaba asociado a un módulo CBM3, ¿no? Que le da la capacidad de poder resistir un poco más esas condiciones de altas temperaturas. Esta enzima puede degradar celulosa a 50 grados centígrados, ¿no? Y también tiene una silanasa, ¿no? Del grupo 11, GH11, y bueno, en ese trabajo hicimos un modelamiento con el gen que pudimos aislar de este Bacillus, ¿no? También venimos trabajando, ¿no? Todavía no tenemos publicación en este caso, pero venimos trabajando con microorganismos psicrófilos que también producen celulasas y silanasas, ¿no? Hemos encontrado algunas algunas cepas del género Penicillium, Aspergillus y Trichoderma, ¿no? Que están asociados normalmente a los suelos, ¿no? Fríos de esta zona altoandina. En el caso de promoción de crecimiento vegetal para usos agrícolas, trabajamos con microorganismos endofíticos de dos plantas que crecen sobre los 4.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? La Gentianella beberbaueri y la Valeriana pignanta. Estas son plantas silvestres y son plantas medicinales, ¿no? Que viven y resisten esas condiciones de frío, ¿no? Muchas veces heladas, nevadas, ¿no? Y encontramos pues algo bastante interesante, ¿no? Asociadas a estas viven microorganismos endofíticos, especialmente bacterias, que solubilizan fosfato, que tienen propiedades antifusarium, por ejemplo, en algunos casos como esta, la GT24B, nos dio una inhibición completa, ¿no? Del 100% del fusarium oxysporium que nosotros probamos en ese entonces, ¿no? Producen celulasas, producen proteasas, producen ácido indolacético, que es una fitohormona que permite justamente el crecimiento de las raíces de las plantas, el desarrollo, y probablemente está muy asociado justamente con este nivel de adaptación de las plantas a estas condiciones tan agrestes, ¿no? Hicimos unas pruebas con inoculantes y logramos pues verificar, ¿no? Que en realidad estas plantas promovían el crecimiento vegetal, encontrando efectos bastante importantes en el crecimiento de las plantas, ¿no? En este caso trabajamos con alfalfa, ¿no? Bien, los géneros que encontramos en estos casos de las bacterias, algunos géneros de Rhamnella,
Roxiela, Serratia, ¿no? Como los más importantes, ¿no? Esta identificación lo hicimos también usando la tecnología del 16S del ADN ribosomal. También estamos evaluando la promoción de crecimiento vegetal, pero en el caso de plantas o de microorganismos que estén asociados no solamente a condiciones altoandinas, sino también asociados a este estrés por metales pesados, ¿no? Entonces, en la zona altoandina, en realidad, como ya les decía, nosotros tenemos la minería, que podríamos pensar que es la principal causa de contaminación, sin embargo, no es así, ¿no? También tenemos una contaminación propia y natural, que es producto de la deglaciación, ¿no? de nuestros nevados. Y entonces trabajamos con 2 estudiantes del área de ingeniería ambiental, ¿no? La caracterización de algunos microorganismos que produjeran sideróforos. Los sideróforos son sustancias que quelan metales, ¿no? Y que podrían estar relacionados, asociados justamente con este factor de tolerancia, o sea, podrían generar cierto grado de tolerancia a las plantas a estas condiciones de suelo contaminado. Entonces, seleccionamos microorganismos que produjeran sideróforos, luego evaluamos algunas propiedades de estos microorganismos adicionales, ¿no? Que estén relacionados con metales pesados, tales como, por ejemplo, la solubilización de carbonatos de cadmio, en la cual encontramos 2 microorganismos que solubilizaban carbonato de cadmio, también solubilizaban fosfatos, ¿no? Tanto en bacterias, ¿no? Dos cepas de bacterias, y también encontramos algunos hongos que también cumplían esa misma función, ¿no? Asimismo, evaluamos la producción de ácido indolacético, donde encontramos algunos de estos microorganismos, en especial la Pseudomonas japonica BEP18DM, que tiene muy buen perfil en realidad, ¿no? Para poder ser probado, ¿no? Como inoculante tal vez en algún proceso de bioremediación, ¿no? O sea, algún experimento, ¿no? Y algún proyecto de bioremediación. Encontramos que cuando hicimos las pruebas con inoculantes, ¿no? Y sometimos a estas plantas a metales pesados, encontramos que sí, algunos de estos microorganismos, en especial la BEP18, pues promovía el crecimiento en este caso también alfalfa, sometida a condiciones, por ejemplo, de aluminio, ¿no? El aluminio no es un metal, digamos, súper tóxico, pero el problema es que retrae el crecimiento de las plantas. Si nosotros tenemos que las plantas no pueden crecer bajo esas condiciones, entonces, y nosotros queremos incorporar un proceso de fitorremediación, definitivamente no vamos a optimizar el proceso, porque justamente la fitorremediación consiste en que la planta crezca y al crecer pueda absorber, ¿no? O sea, cuanto más masa, biomasa produzca, pues probablemente la absorción va a ser mejor, o la fitorremediación va a ser mejor. Entonces, definitivamente, ¿no? Si nosotros podemos optimizar el proceso de crecimiento de las plantas, ¿no? Bajo estas condiciones de estrés, pues podemos de repente garantizar que el proceso de fitorremediación sea mejor, ¿no? Se supere, ¿no? O se mejore el proceso de fitorremediación. Y bueno, finalmente les quiero comentar que estamos trabajando también con principios bioactivos. Tenemos un proyecto Fondesit. En este caso tenemos 2 estudiantes tesistas que vienen trabajando con nosotros, ¿no? Y en este caso estamos haciendo una exploración de hongos endofíticos, ¿no? Nuevamente endofíticos son aquellos que viven dentro de las plantas. Y en este caso nos estamos enfocando a hongos endofíticos de plantas medicinales nativas, ¿no? Plantas medicinales silvestres de la zona altoandina nuevamente, y estamos evaluando, ¿no? La producción de principios activos utilizando varios medios de cultivo, porque la producción de estos principios activos es muy dependiente del medio de cultivo que se utilice,
¿no? Entonces estamos usando 5 medios de cultivo, ¿no? Para evaluar el grado de producción de principios activos, o si tienen o no tienen actividad, ¿no? Estamos trabajando con Staphylococcus, Escherichia coli, bueno, alguna Enterobacter también, ¿no? Cándida, y también estamos utilizando algunos hongos que hemos aislado de plantas enfermas, ¿no? Podríamos decir hongos fitopatógenos, ¿no? Para ver también de repente su utilidad en la agricultura. Estamos evaluando actividad antioxidante y estamos haciendo el análisis micoquímico. Tenemos algunos avances ya preliminares, digamos así, en la cual hemos encontrado pues que hay algunos hongos, ¿no? Que tienen actividad anti-Staphylococcus bastante interesante, que tienen actividad también sobre justamente Candida albicans, ¿no? Y Candida tropicalis, y está medianamente también algunos hongos presentan actividad sobre un pool. Estamos trabajando hasta con 9 hongos fitopatógenos, ¿no? Para ver si es que tienen actividad sobre estas. Y en algunos casos sí estamos encontrando que estos hongos podrían ser utilizados para la agricultura, ¿no? En el tema de controladores o de biopesticidas, ¿no? También muchos de los hongos, aquí vemos la figura, ¿no? Estamos trabajando con actividad antioxidante y estamos encontrando que sí, muchos de estos hongos producen propiedades antioxidantes, sustancias antioxidantes. Estamos desarrollando 2 técnicas, la prueba de DPPH y también la de ABTS, y bueno, programamos incorporar dos pruebas más adicionales para tener pues resultados mucho más contundentes, ¿no? Y además estamos haciendo el análisis micoquímico, ¿no? El análisis micoquímico de la composición básica, ¿no? De la presencia, ¿no? De algunas sustancias orgánicas como fenoles, taninos, alcaloides, y hemos encontrado en dos de las cepas que ya se trabajó este análisis micoquímico, hemos encontrado pues que estos hongos producen fenoles, taninos, alcaloides, cumarinas, terpenos, quinonas, ¿no? Todo esto pues está sostenido con la información bibliográfica que nos indica, ¿no? Que sí, los microorganismos, especialmente los hongos endofíticos, producen también estas sustancias que antes pues nosotros pensábamos que lo encontrábamos solamente en las plantas, ¿no? Este análisis normalmente de este tipo de compuestos se hace en plantas, ¿no? Sin embargo, lo estamos proyectando en hongos y estamos encontrando justamente esta producción. Y finalmente mencionarles que para el tema de identificación taxonómica venimos usando las técnicas de 16S del ADN ribosomal, ¿no? Para las bacterias, para los hongos el ITS, ¿no? Y en algunos casos estamos haciendo un análisis multilocus, ¿no? Para el caso de hongos estamos usando, además del ITS, el sector CAM, ¿no? Y de la calmodulina y también de la beta-tubulina, ¿no? Para poder llegar a especie, ¿no? Porque en algunos casos solo con ITS no se puede llegar a especie. En el caso de bacterias, el análisis molecular nos da pues los indicios de que existe pues una microflora aún desconocida, ¿no? O sea, hay algunos microorganismos que no hemos podido llegar a especie, ¿no? Pero además por el análisis filogenético nos da un indicio que podrían incluso tratarse de nuevas especies que no han sido reportadas aún. Y en el caso de hongos venimos utilizando o estamos registrando, además de registrar en el GenBank nuestras secuencias, ¿no? Venimos haciendo el registro en el Bol System, ¿no? Mediante la herramienta del código de barras de ADN, ¿no? Que no solamente nos permite depositar las secuencias, sino también las fotografías y los datos de colecta de los hongos, ¿no?
bueno, eso es todo. Les dejo aquí. Este es un trabajo que venimos haciendo, ¿no? En un grupo, el doctor Percio Olivera, la profesora, la magíster Miguelina Santillán, ¿no? Que vienen colaborando en este grupo, ¿no? Y en definitiva, todos los estudiantes que trabajan con nosotros, ¿no? En sus diversos trabajos de tesis. Eso es todo. Bien, muy bien, profesora Carmen. Muchísimas gracias por su participación. Bien, y solamente para recordar nuevamente, tanto a los expositores que por favor ceñirnos a las indicaciones de los 15 minutos y a los participantes que las preguntas lo tienen que hacer a través del chat, ¿no? Más bien, muchísimas gracias, profesora Carmen. Hay muchos datos interesantes en sus resultados. Agradecemos su presentación y damos pase al profesor Efraín Castro Alayo de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Profesor Efraín, ¿está ahí con nosotros? Muy bien, Sí, muy sí, bien, profesor. profesor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos Bien, días. damos la bienvenida al profesor Efraín Manuelito Castro Alayo. Él es profesor asociado del Departamento Académico de Agronomía, Agroindustrias y Forestales de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Es ingeniero agroindustrial por la Universidad Nacional de Trujillo, maestro en Ingeniería Industrial con mención en Gerencia de Operaciones por la misma universidad, candidato a doctor en Ingeniería por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y es investigador principal y coinvestigador en proyectos de investigación financiados por el Fondesit, PENIA y PENIPA, ¿no? Él también es investigador con CITEC, María Rostorowski, nivel 1, y el cual nos va a hablar sobre el tema ¿no? De hoy. Le damos pase, profesor Efraín, recordarle que tiene 15 minutos para su presentación y a los participantes que cualquier pregunta lo hagan a través del chat y al final estarán siendo respondidas por los ponentes. Muchas gracias, profesor. Adelante. Muchas gracias, profesor. Voy a compartir mi pantalla. ¿Sí? ¿Se está viendo? Por favor, confírmenme. Sí, profesor. Ya. Muy bien. Buenos días con todos. Primero agradezco la oportunidad de la RPU que nos está dando de mostrar nuestros trabajos, ¿no? Que venimos haciendo desde nuestro campo de acción. Bueno, el presente trabajo que les voy a mostrar se titula Propiedades reológicas, bioactivas y preferencias sensoriales de chocolates oscuros con incorporación parcial de aceite de Sacha Inchi. Este trabajo se ha desarrollado a través del Instituto de Investigación, Innovación y Desarrollo para el Sector Agrario y Agroindustrial de Amazonas, que pertenece a la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Primero, para comentarles a manera de introducción, en Amazonas nosotros producimos el cacao criollo y exportamos también. Y también producimos el Sacha Inchi. Entonces son dos materias primas que prácticamente tienen valor, de por sí ya tienen valor porque ya los exportamos, pero en este trabajo y en este grupo de investigación, el cual hemos formado en la universidad, nos hemos abocado por darle un mayor valor agregado a nuestro cacao, con la finalidad de desarrollar nosotros mismos nuestros propios chocolates, ya no, mejor dicho, no solamente exportarlo, sino también procesarlo, dándole un valor agregado y qué más que utilizar nuestra materia prima, ¿no? Bueno, básicamente el cacao criollo se le valora principalmente por sus nutrientes y sus propiedades funcionales. Sabemos que el cacao criollo es un cacao denominado fino de aroma, es muy bueno, pero también tiene propiedades funcionales. Esas propiedades funcionales son las que podrían causar un efecto positivo en la salud de las personas que lo consumen, ¿no? Entonces, la principal molécula que se ha encontrado en el cacao y que tiene propiedad funcional es la epicatequina.
en estudios anteriores hemos investigado sobre este contenido de epicatequina en nuestro cacao amazonense, en el criollo, y nos hemos dado cuenta de que sí tiene una cantidades considerables de la epicatequina. Sin embargo, el procesamiento de este cacao hasta llevarlo a chocolate causa que este contenido de epicatequina se reduzca, ¿no? Entonces, eso es una debilidad que tenemos hasta ahora. Entonces, lo que queremos es optimizar el contenido de epicatequina, y una de las maneras que hemos encontrado de optimizar este contenido de epicatequina de chocolate final es la incorporación de otras materias primas u otros ingredientes que contengan cierta cantidad de epicatequina para evitar, o mejor dicho, recomponer esa epicatequina que se haya podido degradar durante el procesamiento desde cacao hasta el chocolate. Entonces, buscando información, y sabemos también que el Sacha Inchi es una materia prima que tenemos en nuestro departamento, y también posee ciertas propiedades funcionales y cierto contenido también de sustancias funcionales y moléculas bioactivas, como puede ser la epicatequina. Entonces, con la finalidad de desarrollar los chocolates, nosotros, bueno, al desarrollar los chocolates y al agregarle un ingrediente nuevo, que en este caso sería el aceite de Sacha Inchi, tenemos que también darnos cuenta de que ese chocolate cumpla con las propiedades de calidad o con las características de calidad. Entonces, al agregar un ingrediente, sabemos que de todas maneras este ingrediente va a tener un efecto sobre las propiedades de calidad del chocolate, y esas propiedades es la que debemos medirlas, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, propiedades físicas, propiedades antioxidantes, y también este chocolate es un producto altamente calórico por la cantidad de azúcar que puede contener, y también por la cantidad de grasa que pueda tener, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto siempre al desarrollar un alimento nuevo, ¿no? En cuanto a la textura, también hay que tener mucho cuidado, y también con los ingredientes de este cacao, del chocolate, ¿no? Entonces, uno de los ingredientes más costosos del chocolate es la manteca de cacao. Entonces, pero también esta manteca de cacao es la responsable de la textura y de la reología del chocolate final, ¿no? Y también se están probando muchos equivalentes de manteca de cacao, por ejemplo, el aceite de ilipe, de palma, de karité, pero estos chocolates, estos equivalentes, solamente está permitido su incorporación en cierto porcentaje, no totalmente es el reemplazo de la manteca de cacao. Entonces, el objetivo de este trabajo fue utilizar el aceite de Sacha Inchi para reemplazar en parte la manteca de cacao, siempre y cuando, y ver y evaluar el efecto que tiene esta incorporación sobre la reología, las propiedades bioactivas y las preferencias sensoriales de este chocolate oscuro. Entonces, los métodos que se han utilizado son cromatografía, reología, textura, HPLC, ¿no? Etcétera. Aquí tenemos algunos resultados que hemos podido lograr, y vemos de que, por ejemplo, se prepararon 3 tipos de chocolate, ¿no? A un chocolate A se le agregó 1.5% de aceite de Sacha Inchi, al otro chocolate 3, y al chocolate C 4.5. Entonces hemos ido incrementando las propiedades, las concentraciones de aceite de Sacha Inchi en estos chocolates. Y nos hemos dado cuenta de que el contenido de fenoles totales han sido reducidos en cuanto al contenido de fenoles totales. En cuanto al contenido de catequina, se mantuvieron estadísticamente iguales, y sí se redujo un poco en el contenido de epicatequina. Y aquí hay algo muy interesante, ¿no? La capacidad antioxidante se incrementó. Bueno, la capacidad antioxidante se midió en IC50, ¿no? Sabemos que cuando la capacidad antioxidante es medida en IC50, a medida que se va reduciendo la cantidad, significa que tiene una mayor capacidad antioxidante, pues es una cantidad que se necesita para reducir el 50%, o mejor dicho, para atrapar el 50% del rango de ppH, ¿no? En cuanto a las propiedades físicas, vemos que
la incorporación de chocolate un poco redujo las propiedades, por ejemplo, de dureza. Eso quiere decir que se tuvo un chocolate mucho más suave a medida que vamos incrementando el contenido de aceite de Sacha Inchi. Con respecto a la viscosidad plástica, también se redujo y también con el esfuerzo de caso, ¿no? En cuanto a las propiedades sensoriales, vamos a ver directamente la aceptabilidad general, ¿no? Entonces, la aceptabilidad general sí se vio afectada un poco en cuanto a que incrementó, ¿no? Incrementó. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que los resultados del chocolate estuvieron dentro de los valores reportados por estos autores, Calva y Estrada, ¿ya? Y también vemos que los chocolates, el contenido de fenoles totales del chocolate se redujeron, y un factor que pudo haber causado la reducción de ese contenido de chocolate, perdón, de ese contenido de fenoles totales, pudo haber sido el tostado. El tostado de cacao es un procedimiento térmico que de todas maneras va a afectar la cantidad de contenido de fenoles totales, y por lo tanto también las propiedades funcionales de este chocolate, ¿no? Aquí, como le dije anteriormente, valores pequeños de IC50 significa una alta capacidad una alta capacidad antioxidante, ¿no? Entonces, vimos que a medida que se incrementaban la cantidad de aceite de Sacha Inchi, el contenido de actividad antioxidante iba aumentando, ¿no? Esto posiblemente se puede deber a otros compuestos compuestos bioactivos del Sacha Inchi que pueden tener, ¿no? Lo cual queda en discusión todavía, porque si bien es cierto la cantidad de fenoles disminuyó, la capacidad antioxidante aumentó, y eso no posiblemente a los fenoles, sino a otras moléculas que pueden tener, ya sea el contenido ya sea el aceite de Sacha Inchi o el cacao. Entonces, esto todavía queda pendiente por hacer, ¿no? Como le decía aquí, en cuanto a las propiedades bioactivas, la mayoría de ellas son referidas a la salud de un alimento, ¿no? Entonces, vemos que al tener este chocolate propiedades bioactivas y al aumentar su capacidad antioxidante, en la medida que aumentamos el contenido de Sacha Inchi, podemos obtener un chocolate con potencial funcional. Así también, como les dije anteriormente, el aceite de Sacha Inchi queda propuesto como un nuevo equivalente de manteca de cacao. Este nuevo equivalente de manteca de cacao podría unirse al grupo ya que existe, ¿no? Pero en este caso ya tendríamos un ingrediente peruano, ¿no? Un CBE peruano. Entonces, demostramos con esto de que sí es posible utilizar el aceite de Sacha Inchi como un posible sustituto de la manteca de cacao, ¿no? Con la finalidad de incrementar su potencial funcional de estos chocolates y también mejorar las propiedades de textura de estos chocolates, ¿no? La aceptabilidad general del chocolate también se vio afectada en el sentido de que se mejora cuando utilizamos mayores concentraciones de aceite de Sacha Inchi. Como conclusión, les puedo comentar de que el aceite de Sacha Inchi sí puede ser considerado como un nuevo equivalente de cacao, puesto que mejora las propiedades bioactivas de los chocolates y también sus propiedades físicas y su aceptabilidad. La manteca de cacao es muy cara, ¿no? Y lo que se quiere es tener productos de calidad y reducir los costos, ¿no? Entonces, al utilizar aceite de Sacha Inchi, estamos dando esa posibilidad de que se pueda tener un producto con mejores propiedades físicas en cuanto a su brillo, a su aceptabilidad y también sus propiedades bioactivas. Entonces, pero sin embargo, tenemos que seguir estudiando más. Por ejemplo, queda pendiente, y ya lo estamos haciendo, el estudio de la miscibilidad
del aceite de Sacha Inchi con la manteca de cacao, puesto que sabemos que si vamos a utilizarlo como un reemplazante o como un sustituto, entonces este aceite de Sacha Inchi no debe cambiar mucho la apariencia de este chocolate. Entonces lo que tenemos que ver ahorita, lo que estamos haciendo, y es lo que estamos haciendo en el instituto, es determinar la miscibilidad que existe entre el aceite de Sacha Inchi y la manteca de cacao, ¿no? De esa manera podemos ya garantizar y tener ya un mayor conocimiento acerca de este estudio, ¿no? De esta posibilidad de que el aceite de Sacha Inchi pueda ser considerado como un nuevo equivalente de manteca de cacao. Bueno, y eso sería toda mi participación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, profesor Efraín. Muchas gracias por su exposición. Muy interesante. Hay muchas preguntas. Sin embargo, damos pase al profesor Maxwell ahora para poder hacer su presentación. Muchas gracias, profesor Efraín. Puede dejar de compartir, por favor. Y ahora damos pase al profesor Maxwell Rado de la UNSAC, ¿no? Hola, profesor Maxwell, por favor. Muy buenos días. ¿Se me escucha, por favor? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, profesor Maxwell. Bien. Muy bien, profesor Maxwell, muy buenos días. Le damos la bienvenida a la segunda semana de la investigación. El profesor Maxwell es un docente asociado de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, en la Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica del Departamento Académico de Geografía y el Departamento Académico de Educación. Es investigador en gestión de recursos hídricos para el desarrollo rural, licenciado en educación y doctor en educación, así como tiene doctorado en geografía por la UNSA Arequipa. Es miembro de la Asociación Alianza por el Clima Cusco y miembro de la Red Científica de Investigadores en Cambio Climático de la UNSAC. Actualmente dirige proyectos de investigaciones de monitoreo de carbón negro en glaciares de la cordillera de Vilcanota y el proyecto de monitoreo de gases contaminantes en el valle de Guatanay con Fondesic. Es también investigador María Rostorowski nivel 1 y el cual nos expondrá su tema y para el cual tendrá 15 minutos, ¿no? Y nuevamente a los participantes, por favor, sus preguntas al chat. Muy bien, profesor Maxwell, le damos pase. Adelante con su pregunta. Muy buenos días con todos los organizadores y los presentes en esta sala organizado por la Red Peruana de Universidades que nos permite a nosotros de la San Antonio Abad del Cusco compartir nuestras experiencias de investigaciones en nuestras altas montañas y lo hacemos con mucho gusto agradeciendo a la Red Peruana de Universidades. Quiero partir primero por un pequeño, con algunas imágenes de cómo es, en qué consiste este trabajo, ¿no? Entonces, voy a poner este video. Miren, estamos observando aquí que los vientos vienen trasmontando las montañas. Este es un Abra, es el Abra de Mawayani, que está frente a muchos glaciares. No está compartiendo, profesor. Ya. Perdón. Entonces voy a compartir. A ver, ¿dónde estamos? A ver, pregunto por favor si se puede observar el video. A ver, perdón. Podemos observar su pantalla, profesor, pero todavía no coloque el video. Amplíelo, por favor. Amplíelo, profesor, amplíelo. Ajá. Bueno, este.
Maximice, por favor. No sé dónde se me ha ido el video, pero abramos, voy a ir acá. Pero me parece que está en la parte inferior. Ahí se encuentra su PPT y el video. Al costado derecho. Ajá, ahí. Ahora se puede ver el video. Actívelo, por favor, actívelo. Active ese recuadro pequeño, actívelo. Ahora sí. Ya, se observa, ¿no? Por favor. Ya. Aquí estamos observando cómo es el trabajo en realidad que nosotros desarrollamos. Nos trasladamos a las montañas con los protocolos del caso, sacamos las muestras para el análisis del black carbon, el carbón negro, y entonces consiste pues en un trabajo mayormente de campo y gabinete también, ¿no? Y entonces, ¿de dónde procede en realidad estos elementos particulados? Esto nos permite, digamos, una serie de preguntas como respecto al origen de lo que viene a ser el black carbon, ¿no? Perdón, no sé si estoy presentando, pero ya. Se puede ver, por favor, ¿no es cierto? Estamos viendo una carpeta de documentos. Ahora sí, su presentación. Ya. Dicho esto, entonces, el monitoreo de las concentraciones de carbono negro en los glaciares de Vilcanota, Vilcabamba, casi una década ya venimos trabajando a partir del Centro de Investigación de Cambio Climático y Gestión Ambiental de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. El centro de investigación permite concentrar de manera interdisciplinaria trabajos con físicos, meteorólogos, químicos, y estamos en realidad iniciando, parece mentira, a pesar de que ya estamos casi una década, pero es un trabajo bastante emocionante referente a lo que es el trabajo de campo fundamentalmente, ¿no? Tenemos antecedentes de este trabajo todavía en el año 2012, cuando estuvimos con el trabajo con Fondesit financiados en los glaciares de Suyuparina, Quizoquipina también, que es parte de la cordillera del Vilcanota, pero allí nosotros hicimos el monitoreo de cuánto se perdía con la masa glaciar fundamentalmente en la zona de ablación, ¿no? Y cada vez que íbamos todos los años veíamos el retroceso bastante, digamos, significativo en la parte frontal de los glaciares. Posteriormente, del 2014 al 16, con la Universidad de Appalachian, de la Carolina del Norte, a través de la instalación de equipos meteorológicos de buena gama, hemos podido también participar en el monitoreo de los aspectos meteorológicos, ¿no? En la zona de estudio, es decir, los glaciares. Ahora, ¿cuál es el problema? En realidad hay una serie de problemas que hemos podido observar. Los glaciares vienen perdiendo, como les decía, hay un retroceso y fundamentalmente se ven unas manchas negras, y haciendo el análisis vemos que son elementos particulados, fundamentalmente el carbono negro, el black carbon, ¿no? Que tiene una alta capacidad de absorción solar, absorción calórica, y por lo tanto a la nieve, la neviza, el hielo, se va fusionando, ¿no? Generando pues naturalmente una aceleración en la pérdida de la masa, ¿no? Existe la necesidad entonces de generar una línea que no se tiene, ¿no es cierto?, que permita evaluar esta variabilidad estacional
Cuando decimos variabilidad estacional, tenemos estaciones secas y húmedas. Fundamentalmente hemos visto que las estaciones secas y las húmedas son bastante diferentes respecto a la evolución, a las concentraciones del carbono negro, ¿no? Hay otros antecedentes el año 2008 respecto a este estudio mismo en la cordillera del Himalaya también. En concreto del problema, nosotros sintetizaríamos cuáles son las concentraciones de carbono negro en nuestros glaciares de la cordillera Vilcanota, dicho sea de paso que es bastante extenso, ¿no? Comparando con la cordillera Blanca, estamos por ahí. Y tenemos el Quelcaya, por ejemplo, que es el glaciar tropical más grande de todo el mundo, inclusive, ¿no? ¿Y cuál es la relación también del carbono negro en la fusión glaciar? Esos son los problemas que nos han motivado. Acá observamos los puntos de trabajo que venimos realizando en la cadena de Vilcabamba, que está entre Cusco y Apurímac, Salcantay, muy próximo al santuario de Machu Picchu, Incachiriasca también, Ampay, que está allá encima de la ciudad de Abancay, pero próximo a Cusco, ¿no? Y muchas veces cuando nosotros lanzamos globos sonda, por ejemplo, era increíble. Nosotros lanzamos el globo sonda en lo que es Quelcaya, me refiero en esta zona. A ver, voy a poner acá esto. En esta parte lanzamos un globo sonda por acá por Quelcaya, pero sin embargo, como esto se traslada prácticamente hacia lo que es el Salcantay o a lo que es el Ampay, es decir, el flujo de las masas de aire se trasladan, ¿no es cierto?, a distintos lugares, y eso se puede observar también en todo el proceso que hemos venido estudiando, ¿no?, que es un factor que influye, que incide fuertemente, ¿no? No sé dónde se me ha ido esta parte de nuevo. Ya. Ya. Entonces, decíamos, estos son los puntos de trabajo que tenemos monitoreando los glaciares. Tenemos dos tipos de trabajo, un trabajo de gabinete, un trabajo de campo y un área bastante georreferenciado, ¿no?, para trasladarnos permanentemente en dos épocas, húmedas y secas, ¿no? El aumento de la temperatura debido al cambio climático, indudablemente todos sabemos el calentamiento global es uno de los factores que acelera no solamente los glaciares, sino el casquete mismo, ¿no?, polar. Entonces, eso es parte sistémico también que se puede observar esto en nuestros glaciares. La causa secundaria es estas partículas absorbentes de origen antropogénico. Eso es otro de los factores que vienen acelerando, incidiendo también, ¿no? Ahora, el carbono negro como material particulado generalmente proviene pues de la combustión incompleta de la madera, la quema, los incendios que se han acelerado en Cusco. Es increíble la cantidad de incendios forestales con grandes pérdidas en el ecosistema, pérdidas de vida inclusive. Hace poco nomás un compañero que tenía de mi promoción ha muerto, pues quemado ahí acá en Cusco, y en todas las provincias hay esa mala costumbre de cómo generamos la cantidad de materiales particulados que a su vez se van a posar en nuestros glaciares y aceleran, pues ese es uno de los factores, ¿no? Y hay otro, el parque automotor. Entonces, estas partículas que van a absorber, ¿no es cierto?, la luz entrante, va a reducir el albedo, es decir, la reflexión de calórica y luminosa, y por lo tanto, pues acelera el derretimiento, ¿no? Aquí vemos unos gráficos de las emisiones, es un estudio a nivel global que hacen cuáles son en realidad las fuentes mayores y menores de los cuales procede pues estos elementos particulados, desde lo que es el transporte residencial, el trabajo con rueda, sin rueda, la generación de energía, la industria, etcétera, ¿no?
El aumento de los caminos de tierra es bastante. Ahora las carreteras, las trochas cerca a los glaciares por muchas razones, inclusive mineras, ¿no? El aumento de la agricultura también mecanizada, la combustión incompleta. Es decir, hay una serie de fuentes que van incidiendo en esta problemática. Las partículas de los lechos secos, por ejemplo, de los lagos, que se trasladan por los remolinos de vientos y están ahí también, ¿no es cierto?, incidiendo y posándose encima de nuestros glaciares. La metodología en realidad consiste en sacar las muestras, ¿no?, y de nieve, y generalmente estos se van utilizando filtros de cuarzo para filtrarlos. Normalmente casi el 100%, un 95% podríamos decir son retenidos por los filtros de cuarzo, pero si llegaríamos, puede llegar a 100 y se malogra el filtro, en realidad llega a veces a niveles de saturación en muchos lugares que tienen mayor concentración, ¿no? Y esos filtros se van analizando y podemos observar aquí, por ejemplo, las bolsas ya que están con el líquido del hielo, la neviza, y a veces la nieve, y en otros casos el hielo que ya se convierte en agua para filtrarlo a través de esta jeringa que contiene su filtro en esta parte de cuarzo, y acá podemos ya ver el cuarzo con los elementos del carbono negro, ¿no? O black carbon. Aquí estamos observando un equipo LAM. Esto es el equipo que analiza, pues, ¿no es cierto?, los filtros que contienen el carbono negro en material particulado que absorben la luz, ¿no es cierto?, por calentamiento. El instrumento en realidad mide el cambio de temperatura del filtro, proporcionando así una medida directa de la absorción, ¿no? Y esto ya existe estandarizado, digamos, el procedimiento que venimos trabajando, ¿no? Los valores obtenidos del instrumento LAM, que es creado por el PhD Carl Schmitt, ¿no?, se cuantifican mediante calibraciones en Alemania, en USA, y esto sirven como referencia o patrón, ¿no?, para ser medidos mediante SP2, es decir, el espectrómetro de absorción atómica, tecnología utilizado por el investigador principal Carl Schmitt, ¿no? Y bueno, acá vemos unas imágenes como nosotros tenemos que trasladarnos. En toda la cadena tenemos una cadena extensa y podemos observar también glaciares como acá que estamos trabajando, Pucapunta, el 2014, y cómo ha evolucionado en 2 años nada más. El glaciar Hampa, igual hay una gran pérdida. Es una pena. En Chicón, que está encima de Urubamba, indudablemente Urubamba, la cantidad de turistas que llegan a Cusco se ha incrementado. A Machu Picchu, por ejemplo, eran 2.000, ahora son 3.500 turistas por día, imagínense, y aparte a 7 colores. Entonces, en realidad, el parque automotor ha sufrido un incremento sustancial, y los elementos que generan, en este caso, el carbón negro, otros elementos, también parte de ellos se van a posar, ¿no? Y entonces está acelerando estos glaciares. Chumpe, que ahora estamos trabajando este año también, seguimos la semana pasada por ahí, estuvimos sacando las muestras. El glaciar Incachiriasca, acá, este cuadro nos está mostrando en realidad las georreferenciaciones, los puntos de donde sacamos las muestras, la parte alta, la parte baja, ¿no es cierto?, y cuánto de volumen en realidad se va perdiendo por unidad de medida de superficie, ¿no? Así estamos observando aquí, por ejemplo, unas bolsas conteniendo el elemento líquido en estado sólido, las balanzas de precisión, el filtrado y luego los análisis por el equipo LAM. Aquí, por razones de tiempo, solamente les voy a mencionar, de aquí podemos ver cuántos microgramos contiene las muestras en Chicón, en Calcaya, ¿no es cierto?, en el Ausangate,
también el paso Hampa, estos microgramos por metro cúbico, ¿no es cierto? De las concentraciones me refiero. Y aquí podemos observar algunos filtros también que hemos estado enviando hasta Estados Unidos para en los primeros años, ¿no? Felizmente ahora ya contamos con el equipo analizador y lo estamos haciendo en Cusco mismo. En conclusión, la acumulación de carbono negro acelera la fusión de la nieve superficial, ¿no? La nieve se convierte en neviza y la neviza se convierte en hielo. Muchas veces ahora es un gran problema, estos últimos años no está cayendo precipitación sólida y entonces está cayendo precipitación líquida. Y entonces ese es un gran problema, por ejemplo, que no permite mantener la masa glaciar, por ejemplo. De frente, los elementos particulados se van a la nieve, a posar, mejor dicho, al hielo. Normalmente, la precipitación sólida es nieve, se convierte por compactación y con el tiempo en neviza, y la neviza se convierte en hielo. Ese es el proceso, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros tenemos que sacar las muestras ya no de la neviza ni de ¿no? sino del hielo mismo, ¿no? Existen mayores concentraciones de carbón negro en los glaciares de Vilcanota durante la temporada seca, es decir, junio, julio, agosto, y se incrementa naturalmente por los grandes incendios, la tala de bosques, que todo está ahí a la vuelta nomás, ¿no es cierto?, de la montaña, en toda la ceja de selva, ¿no? En los glaciares estudiados existe una mayor absorción de energía solar desde el mes de agosto hasta mayo normalmente cada año, ¿no? En la presente década que hemos... Las actividades antrópicas, es decir, en la ceja de selva, ese es uno de los factores y a una costumbre que generamos en grandes cantidades, ¿no es cierto? Este humo que decimos el hollín, el carbón negro, ¿no? Que trasmontan las montañas, como en el video les he podido ver cómo pasa la nieve cargada. El incremento de los incendios forestales, el incremento explosivo del parque automotor, las fábricas de tejas, los ladrillos, etcétera, inciden, pues, y estos, como les decía, se dispersan a muchos glaciares, ni siquiera están en la región, se van a la otra región, del Vilcanota se van hasta Vilcabamba, señores. Entonces, los efectos son mucho más amplios de lo que pensamos, ¿no? No sé si estaré dentro del tiempo. Muchísimas gracias y aquí está el contacto para cualquier consulta y esperando también que nosotros podamos trabajar a los que aman el medio ambiente. Les esperamos aquí para nuestras campañas que siempre lo hacemos con nuestros visitantes nacionales y extranjeros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Maxwell. Agradecemos su presentación y excelente su participación, ¿no? Nos causa de sobremanera que también investigaciones se dan para conservar nuestro medio ambiente y también velar por los nevados, ¿no? Muchas gracias, profesor Maxwell. Muy bien, agradecemos también a los participantes que han, ¿no?, enaltecido la presencia, perdón, la sala, ¿no?, con su presencia, y hay algunas preguntas, ¿no? Voy a empezar a hacer una pregunta por expositor. Vamos a empezar con el profesor Paul, que la señorita Dina Huancoyo hizo una pregunta, ¿no? Profesor Paul, no sé si estás ahí, profesor Paul. Muy bien. Sí, la pregunta de Dina es, ¿estos chalecos podrían modificarse para los niños menores de 3 años que viven en zonas altoandinas y enferman de neumonía? Adelante, profesor. Bueno, quizá, bueno, primero decirles de que mi persona es de carrera de profesión ingeniero zootecnista. Por tanto, yo pertenezco al grupo de camélidos, al estudio, en este caso, de los camélidos, y vemos algunas alternativas tecnológicas para poder mejorar, en este caso, esta especie, sus condiciones, y hemos visto por conveniente, por las razones que he expuesto, ver la tecnología del chaleco, ¿no? Específicamente para lo que es el tema de las crías hasta los 3 meses de edad. Pero pienso de que sí,
es el ambiente en las zonas altoandinas, desde Tacna hasta Tumbes, todo el trapecio andino tiene una similitud de ambiente frígido. Y ahí están los camerinos, pero también ahí hay peruanos, bañeños, ¿no? Y yo pienso de que sí se puede adecuar para brindar mejor abrigo a estas personas que son peruanos. Pero eso sería para una línea de investigación, en este caso de salud, o una manera de verlo, una visión holística, integral de intervención al sector alpaquero. Entonces, yo pienso de que sí se debe adecuar porque finalmente la alpaca, la vicuña, el guanaco, la llama son medios. El fin es el ser humano. Por tanto, pienso de que sí se debe adecuar. Muy bien, muchas gracias, profesor. Muchas gracias, perdón, profesor Paul. Agradecemos su respuesta. Muy bien, también al profesor Efraín, por favor. Profesor Efraín, hay una pregunta de Luz Marina. Nos pregunta, ¿a qué granulometría, temperatura y tiempo se hace el tostado de cacao? Sí, la temperatura y el tiempo de tostado fueron 110 y 30 minutos. Con respecto a la granulometría, no lo hemos medido en este trabajo, pero sí en otros trabajos hemos medido y hemos llegado hasta obtener aproximadamente entre 30 y 35 micras, dependiendo del tiempo de los tratamientos de cada uno, ¿no? Ok, muy bien, profesor Manuel. Una última pregunta para el profesor Maxwell viene de Bernardo Jorge, que pregunta, doctor Maxwell, a la fecha se ve un alto deshielamiento en los lugares de estudio que indica en su exposición. ¿De aquí a cuánto tiempo ya no habrá hielo en nuestros picos de montaña? Adelante, profesor Maxwell. Micrófono, profesor. Profesor Rado, su micrófono, por favor. Ya, muchas gracias por la pregunta. Cada glaciar es particular. Por decir, hablaríamos de Quelcaya, que es 5.765, es el glaciar más extenso, pero no tiene la topografía del Ausangate o de lo que es digamos, Hampa, los otros glaciares. Entonces, acá influye el factor topográfico, cómo el glaciar se expone hacia la Solana o hacia la Umbría. Generalmente, los glaciares, se dice que los glaciares que son bastante grandes y tienen mayor altura, podrán soportar, no perderán, siempre tendrán, aunque sea pequeño, su masa, pero estos glaciares que están a menor altura, por el efecto de lo que es el efecto invernadero, el calentamiento global, están condenados no pasan de 20 años, otros dicen de 30 años. En realidad, se están monitoreando estos aspectos, no se tiene un año preciso, tiene que ver con varios factores topográficos fundamentalmente. Bien, muchas gracias por su respuesta, profesor Maxwell, y también a los demás ponentes. Muchísimas gracias. Bien, con esta ronda de preguntas nosotros ya y de respuestas cerramos esta mesa, ¿no? Esta mesa de la segunda semana de la investigación que organiza la Red Peruana de Universidades. Más bien, muchísimas gracias a los participantes y a la disponibilidad que han tenido, ¿no? Cada uno de los expositores, al profesor Efraín Manuelito, al profesor Paul Maiwa, al profesor Maxwell Rado y a la profesora Carmen Tamaris. Muchísimas gracias, la RPU agradece su participación y a los participantes, muchísimas gracias por su tiempo, ¿no? Esta ronda, esta mesa da por concluida su participación. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias.